Empezamos entonces con los autores de esta unidad. Sí, acá hay un problema técnico que están comentando en el chat. Perdón, se nos pasó, fue el 31 de marzo. Vamos a incorporarlo para el año que viene a las efemérides. Hubo un inconveniente con el texto de Nellie Knight. Nosotros en el momento volvimos a cargarlo. En este momento, si ingresan al link y lo descargan por separado, no hay ningún inconveniente, lo pueden leer bien. Solamente está roto el archivo en el cipeo. O lo pueden ver en línea también. Lo pueden abrir en línea y leerlo ahí. Bueno, comenzamos. Los autores que vamos a trabajar hoy son Mónica Caballero, que ya estuvimos trabajando en la clase anterior, así que la conocen, y Nellie Knight, que habla justamente sobre los conceptos de códigos culturales e imaginarios sobre el arte, sobre la percepción, la representación y la cognición, ¿no?, en una cultura visual. Seguimos. Bueno. Vamos ahí tiñendo de color, digamos, algunos conceptos. La vez pasada empezamos a ver esto de universo simbólico, la tensión entre tradición e innovación, los dos conceptos de Cassirer, y avanzamos sobre el concepto de praxis, ¿no?, que aquí sigue, pero que es un concepto que trabajan tanto Mónica Caballero como Karel Kosick, esta cuestión de teórica de la superación entre la teoría y la práctica, que empezamos a ver el lunes pasado. Y hoy avanzamos sobre dos conceptos más de esta unidad 1, ¿no? Bien, y vemos cómo los autores que trabajamos la clase pasada y la misma autora, pero distinto texto, y esta nueva autora, Nellie Knight, siguen trabajando sobre los mismos conceptos y sobre el mismo marco epistemológico de la materia, ¿no? Esta cuestión de los seres simbólicos, de Caballero, o de hombre como animal simbólico, de Cassirer, lo retoman, ¿no?, Nellie Knight en su texto. Sin ese concepto no podríamos entender lo que ella plantea. Y Caballero ahonda en el tema de praxis. Luis, ¿querés hacer algún comentario? Sí, una consulta rápida. De los conceptos que ahí mostraban, los que estaban en amarillo son los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bien, sí. Sí, ok, Sí. no, era para estar seguro, gracias. Códigos imaginarios son los de hoy, ¿no? O sea, recién Claro. estamos empezando a verlo, y también podemos repasar un poquito, ¿no? Si es necesario esta definición de cultura de Cassirer, o también el concepto de praxis, ¿no?, que tiene cierta complejidad, digamos, ¿no? Podemos volver, si es necesario, se van integrando, nos parece, de alguna manera, como dice Gaby, a otros. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, por eso retomamos esta frase de Caballero, que es del texto anterior, de Seres Culturales, en que engloba un poco varios conceptos que estuvimos viendo. Si nosotros decimos con Cassirer que el hombre es una síntesis simbólica en la que conviven conflictivamente el pensamiento con el sentimiento y la acción, la ciencia con el mito, estaríamos aproximándonos a una visión al menos más compleja del ser humano, que nos sirve tanto en el campo de lo humano como en el del arte. ¿Cuál es el salto que vamos a dar con los textos de hoy? Antes estuvimos marcando los conceptos generalmente, el marco epistemológico, ideológico de la materia, y desde qué ciencias lo tomábamos. Hoy vamos a hablar de lo mismo, pero ubicados en el arte, ya directamente en el arte. Seguimos. Bueno, les presentamos a Mónica de nuevo. Y lo que vamos a problematizar es qué cuestiones intervienen en la realización de una obra de arte, desde cualquier disciplina.
Si bien el texto de Nelly Snide está centrado un poco más que en otras disciplinas en el campo del arte visual, específicamente cuando habla de estereotipo y demás, esto podemos hacer una transposición a las otras disciplinas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cine también, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones intervienen en la realización de una obra, de una obra artística, cualquier disciplina que sea? Nosotros, cuando entramos a la facultad, inocentemente, ¿no? Por ahí tenemos varios prejuicios o a priori culturales y creemos que el artista es alguien que se inspira, si tenemos una concepción romántica, que es un gran porcentaje de los alumnos de primer año, ¿no? Esta cuestión de que la teoría no tiene que ver con la acción artística, ¿no? El proyecto no tiene que ver con lo que vamos a realizar. Que yo me inspiro, o que nací así, que tengo un don divino, que nací con este don, por ahí aunque no sea divino, ¿no? Que tengo esa facilidad. Bueno, lo que vamos a ver es que en la enseñanza del arte tenemos dos corrientes separadas. Una que cree que la teoría va antes que la práctica es una demostración de esa teoría, que la práctica depende de ella, que es una aplicación y que es una relación completamente asimétrica, ¿no? Que la práctica está supeditada a esa teoría. Y la otra corriente es inversamente opuesta, que lo importante en la realización de una obra o en la realización artística es la práctica, y la teoría es anecdótica, es posterior, es solamente taxativa, normativa, y que no hace al hecho en realidad del arte, ¿no? Bueno. Profe, sí. ¿Podrías repetir esto último, por favor? Bien, ahora creo que tenemos otra diapositiva en que lo vamos a ahondar un poco más, ¿no? De una, gracias. Bueno, son dos corrientes. Sí. ¿Puedo decir algo? O sea, claro que sí. Martín. Sí, Martín. Respecto a la inspiración. ¿Tenés cámara? Sí, pasa que... Dale, así te conocemos también. Ahí está. Buenísimo. Tengo la luz apagada, soy un desastre. De esto de la inspiración, yo lo que veo que por ahí la inspiración hoy está como más llevada a lo bohemio, digamos. O sea, alguien que se inspira, pero yo sí veo como que está arraigadísima la idea de talento, de que se tiene o no se tiene, sos más o menos talentoso, eso está, pero hiper vigente, yo por lo menos lo veo así. En cambio, si vos decís la inspiración o no sé, o las musas, es como más volador, más bohemio, más, menos culto, por decirlo de alguna forma. En cambio, ahora la idea del talento se nace con... Eso sí lo veo como súper firme, hoy por hoy. ¿Sabés qué se te cortó? Pero igual entendimos, sí, Martín, que sí, esta cuestión del talento está muy vigente aún. Y después en las próximas unidades vamos a ver otras concepciones de artista obra público históricas que se mantienen en la actualidad. Y justamente lo hacemos para ponerlas en tela de juicio, para revisarlas y ver qué es lo que pensamos nosotros actualmente que es el arte, cómo podemos componer estos procesos de producción y de recepción, ¿no? Y sí, por ahí si hablamos de las musas es algo más de otra época, pero está trasladado, como vos bien decías, Martín, a
a esta concepción de que el artista tiene que nacer con un talento y se nace, no se hace. Ahora, si realmente el artista nace y no se hace, ¿para qué estamos nosotros? ¿Para qué existe una universidad de arte? ¿Para qué se enseña arte en la escuela, no? Sería un poco contradictorio. Sí, y en el mayor... en realidad es más, o sea, la postura del talento, aquel que es talentoso estudia para que, digamos, se le organice, se lo oriente para que desarrolle aquel talento que ya tiene innato. Claro, en todo caso Por supuesto sería que no estoy de acuerdo, la adquisición del pero, máximo potencial de ese talento adquirido como mayor... Claro, la idea de es no desaprovecharse, no, sos un desperdicio vos que tenés este talento si no estudiás tal cosa, cuando en realidad lo puede hacer cualquiera que le dedique las horas necesarias para. De hecho, creo que hay un texto o una corriente que dice que para el virtuosismo del violín, tomaban el violín como ejemplo, se daba después de las 10.000 horas de estudio, no porque nazcas siendo hábil con el violín, sino que tenés que pasar horas, las famosas horas culo, que conoce más de uno, que hay que practicar, dice llanamente. Sí, ahí agrego una cosita también, Martín, también porque es muy Mariana quiere... interesante tu pregunta antes de dar la palabra a Mariana, porque en esto del positivismo, como esta expresión bien del siglo XIX, del máximo pensamiento cientificista y linealmente cientificista, y esto opuesto que es el romanticismo, ¿no? La pasión un poco irracional, digamos, un sentimiento, digamos, que va en contra de cualquier academicismo. Entre estas dos corrientes, uno en principio pensaría que el talento se relaciona más con el romanticismo. Y sin embargo, cuando lo pensamos un poco, ¿no? Esa palabra tan cómoda que es talento, que es un modo de definir esas condiciones que tiene un artífice, un hacedor, una hacedora, en el momento de la realización, en cualquier ámbito, ¿no? Porque uno también lo traslada al deporte, a la cocina, siempre se usa esa palabra cómoda, es decir, tiene condiciones, tiene capacidad, tiene talento. Parecería que es más positivista, ¿no? Porque parece algo genético, parece que venís con los genes correctos, y en ese sentido me parece interesante cuestionarlo desde una perspectiva, desde esa perspectiva antipositivista, es decir, ¿cómo puede ser que no se construyan los saberes, los conocimientos, las capacidades, que no estén en permanente reconstrucción, redefinición, que no haya saltos de aprendizaje muy grandes también? Porque si no, digamos, si es genético, si el talento es innato o viene de la niñez, como también se dice, en música se dice muchísimo, más que en otras disciplinas, diría yo. Se habla muchísimo de estas condiciones, y cuando se usa la cuestión del oído absoluto, por ejemplo, me parece también que es muy interesante pensar y revisar y cuestionar ese tipo de definiciones, ¿no? Como si uno tampoco pudiera educar el oído también, ¿no? Lo tenés absoluto o no lo tenés, y eso viene dado, ¿no? Como si fuera algo genético. Me parece muy interesante poder cuestionar también eso, ¿no? Perdón, Mariana. Sí, además es importante tener en cuenta que justamente este concepto de praxis nos remite a nosotros a nuestra situacionalidad, a nuestro contexto. Por lo tanto, el hacer no es solamente, hay gente que es muy talentosa, que puede pintar muy bien o cantar muy bien, pero nosotros entendemos la producción artística como una producción de sentido en comunión o desde ese contexto en que nos situamos. Entonces, por lo tanto, lo que uno construye tiene que ver con la posibilidad de construir ese sentido que nos pertenece, nos identifica. Esto lo vamos a ver más adelante, pero esto es un aporte que justamente está en el texto de Mónica, que la praxis artística no incluye solamente un hacer y un saber por separado, sino que implica comunicación, implica nuestras ideologías, nuestras formas de pensar, lo que nos va dando nuestra tradición, desde nuestra familia. Todo eso es parte de la producción artística. Entonces, entendido así, fuera, muy bien como dice Marco, fuera de ese positivismo, de esa cuestión de lo innato que uno puede tener, es una construcción de sentido y de una praxis que se va construyendo. Eso es fundamental. Bien, ya pasamos a la conclusión de la clase, pero no importa. Sí, dale, Luis.
Permiso, tengo una duda, y disculpen que por ahí les enredo un poquito la conversación, no me quiero extender mucho. Yo me perdí un poquito en lo que mencionaba hace rato, que tiene que ver el positivismo con la idea de un talento heredado, perdón, genético. No sé, yo como que me perdí un poquito en esa parte cuando mencionaron el positivismo. No, vieron, me parece que en el texto de Mónica Caballero, Teoría y Práctica, se plantea, digamos, que dos influencias que vemos todavía registradas en relación a cómo se concibe el arte, ¿no? Y qué es más importante, según estas influencias, la teoría y la práctica. En el positivismo aparece muy fuertemente esta idea de una teoría al frente, digamos, y una mera aplicación práctica, si se quiere, ¿no? Simplificando muchísimo, ¿no? Esto habría que revisarlo epistemológicamente. Y en el Claro. romanticismo, una preeminencia de la acción. Pero cuando hablamos del talento, uno dice, bueno, el talento aparece como la inspiración, ¿no? Como una palabra un poco cómoda también para hablar de condiciones, de dones, por decirlo así. Y cuando repensábamos, decimos, no, pero parece más cientificista, ¿no? Parece también como si fueran los genes. Yo me acuerdo de una conversación, la voy a desplazar para el lado del fútbol, para corrernos un cachito, ¿no? Cuando se hablaba del nieto de Diego Armando Maradona, que también es el hijo de Kun Agüero, creo que es Benjamín, un presidente de un club europeo decía, estamos muy interesados en ver con esos genes qué es lo que hace ese niño, o hacia dónde va ese niño, ya casi como pensando comercialmente en comprar el pase de un bebé, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahí hay un pensamiento genético cientificista, ¿no? Como si por ser nieto de Diego Maradona y el hijo de Kun Agüero, los genes se trasladasen, ahí no hay educación, no hay influencia, no hay símbolos, sino que la genética se trasladase. Entonces esta idea de talento también parece menos romántica que cientificista, ¿no? De pensar que alguien viene con los genes correctos y es virtuoso en el violín o con la cámara, o con las artes plásticas, digamos, ¿no? Que tiene ese virtuosismo, esa excelencia por mera genética. Entonces creo que también se puede pensar desde una perspectiva crítica al positivismo esta idea de talento, ¿no? De hecho, profe, incluso manteniéndonos en el tema del fútbol, podemos hablar de Lionel Messi, que hasta, o sea, hasta donde entiendo de su biografía, él cuando era niño le detectaron problemas de crecimiento y que estuvo luchando mucho en su vida con eso, y uno diría que tenía todas las de perder, y bueno, hoy día es uno de los grandes futbolistas del fútbol internacional. Entonces, justamente diría yo que eso es un gran ejemplo de esa crítica a la idea positivista, a la idea positivista aplicado en la cuestión del talento, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, confírmeme usted si estoy en lo correcto. Sí, totalmente, aparte, perdón el ejemplo futbolístico, ¿no? Que nos caímos un poco en el hermoso terreno del fútbol. No, por mí Y, bien, no hay problema. pero realmente es así, partido a partido, digamos, me parece que se ve que independientemente de las condiciones y del trabajo, por ejemplo, me parece que aparece el tema del trabajo, una operación en el caso de Messi, y las condiciones se tienen que probar partido a partido en toda una carrera, me parece, ¿no? En todo un desarrollo donde hay muchas personas, como se sabe, con condiciones que no logran, digamos, realizarse en el terreno de la praxis, concretar, hacer, digamos, ¿no? Más allá de las condiciones. Claro, entiendo. Ahora, qué interesante hablar de Messi, ¿no? Cuando hablamos de talento y no hablar de Maradona, por ejemplo. O sea, como que otra vez volvemos, creo yo, o nos volvemos a referir de la misma manera a esa cuestión innata, ¿no? Cuando claro, la construcción del arte es tan completa que tiene la crítica de la imperfección, digamos. Como es o sea, cuando los sujetos que se desarrollan con sus habilidades a través de la práctica profunda, de la práctica diaria, combinada con la pasión, con ciertas cuestiones de aspectación a nivel tridimensional, no solo del espacio, sino de tu contexto, de tu historia, de tus condiciones, y que dan una respuesta más global y más completa, no se acepta por ahí como una totalidad, digamos, no se lee que
que esa es la condición artística también. No sé si me explico. Digo, también ahí al elegir un ejemplo, se elige un ejemplo de virtuosismo técnico, si se quiere, ¿no? Y se derriba toda una totalidad cultural que está del lado de Maradona. Nada, divague. No, totalmente, sí. En el campo del trabajo, siguiendo con la metáfora del fútbol, ¿no? En el campo del trabajo tenés miles de futbolistas profesionales, trabajadores, digamos, del deporte, hacedores, que hacen, digamos, a la cultura futbolística, en todo sentido, ¿no? Decíamos lo técnico porque es fácil caer ahí también en el campo del arte, ¿no? Pero lo técnico, lo social, lo conceptual, lo político. Hace poquito se hablaba también del gol a los ingleses, ¿no? Hablando de la guerra de Malvinas. Y las significaciones de un hecho deportivo, las significaciones simbólicas, ¿no? que puede tener un hecho deportivo. Bueno, en ese sentido también vemos muchos trabajadores y se destacan a veces estos ejemplos paradigmáticos, tanto en el deporte como en el arte, ¿no? Uno dice Miguel Ángel, Astor Piazzolla, Diego Maradona, ¿no? Habla siempre de los paradigmas de una época porque condensan muchas cosas, las técnicas y las otras, pero es todo un campo de trabajo, ¿no? De miles de futbolistas, miles de artistas, cada uno conectándose con su época de modo diferente, ¿no? Yo por ahí quería, perdón, si puedo hacer una parte. Justo iba mucho en relación a lo que justo dijiste, Marcos, del trabajo, y que yo pensaba esta cuestión del talento y demás. ¿Sí? ¿Sos Nahuel? Perdón. Sí, Nahuel. Pensaba la cuestión del talento y demás que se empezaba a tratar, como también para en este ejercicio de situar, ¿no? La teoría y la práctica, situarlo como en el contexto de la industria cultural o a lo que nos enfrentamos cuando salimos, ponele, de la facultad o algo así. Esta cosa de que muchas veces se construyen, hay una necesidad de construir figuras porque no hay lugar para todos en la industria cultural, en el sentido de bueno, la música, las grandes estrellas o demás, ¿no? Como esa contradicción entre por ahí lo que uno puede pensar como una teoría, bueno, el positivismo y demás, pero lo pensaba en relación a la práctica concreta después, si nos pensábamos poner como trabajadores de la cultura, en esto que decía Marco, la práctica concreta después es un trabajo, y en ese sentido como que ahí nos choca esta cuestión de, bueno, ¿por qué en el arte sí pasa esta cuestión de que importa el talento y en otros trabajos no? Y bueno, y esa dificultad de poder ver al arte como algo democratizante o a democratizar, ¿no? Excelente. Mariana. Y un ejemplo más para completar lo que hablaban del fútbol, que en estos días pude ver en la serie del Apache, cómo muestran eso, un poco de Carlitos Tevez en contraposición con un compañero uruguayo que las cuestiones sociales, cómo se afectan. Tiene sus cosas la película, pero es muy interesante para ver justamente esto. La película no, la serie. Bueno, después de los ejemplos tan vastos, retomemos un poco. ¿Qué es esta cuestión de una práctica como dependiente de la teoría, venida del positivismo, en el cual se basa en la razón por sobre otras dimensiones de lo humano, ¿no? Y la legitimación de la institución artística argumentando que el arte implicaba un conocimiento científico, que eso se dio en un momento histórico en que se tenía que equiparar las artes audiovisuales, por ejemplo, a la música y a otras cuestiones socialmente mejor validadas, ¿no? Y partiendo de ese momento histórico, vemos cómo lo teórico lo relacionamos con el pensar, con el fundamentar, con el proceso de abstracción, con la conceptualización, lo teórico como causa y lo práctico como consecuencia de esa causa. Lo teórico como origen fundante, dice el texto. Y lo práctico lo relacionamos solamente al hacer, a la aplicación de la teoría, a la comprobación de esa teoría. Esta es una de las líneas en cuanto a la educación artística que se mantienen actualmente en
en la educación formal, ¿no? Podemos hablar de, inclusive en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en el secundario, y por qué no, en algunas universidades artísticas también. La otra línea, que bien lo vemos en la enseñanza de nuestra facultad, es la que la práctica es del propio hacer, ¿no? Práctica como área central. Que si bien viene de esta visión histórico-romántica del artista, también tiene un poco que ver con otras cosas, y definimos a la práctica en donde se da el aprendizaje en sí, y la teoría simplemente el aprendizaje específico, ¿no? Como nombraban recién la práctica del violín, se aprende en la práctica solamente, ¿no? La práctica sería el propio arte, y la teoría algo accesorio, algo posterior, que se relaciona con otras técnicas y conocimientos, como el texto nombra la crítica, la institución y la academia. Entonces, la teoría tendría que ver con la interpretación de eso que se practicó, sería posterior. Fíjense cómo en cada una de estas dos corrientes, una es anterior o posterior a la otra, según cómo se valida la práctica o la teoría, ¿no? Según a cuál se le da más importancia. Bueno, sigamos. Seguimos con el otro. Bueno, esta dicotomía se une, como ya lo vimos en la clase pasada, en la praxis. En una teoría marxista que recupera la complejidad de las relaciones entre teoría y práctica, y ve al arte en toda su dimensión como fenómeno social y cultural, no individual, no de alguien que nació para hacerlo, sino que además de los procesos de producción, tiene en cuenta los de recepción, ¿no? Al ser un fenómeno social y cultural. Tiene en cuenta la cultura desde antes de la producción y desde la recepción. Bueno, quería traerles esta frase del texto que me pareció importante, ¿no? De la teoría marxista. Praxis es la esfera que logra mover la incumbencia de lo teórico hacia el trabajo de producción de la realidad humana, trabajo que finalmente nos permitirá un acceso a la realidad de su totalidad. Tomando lo que vimos la clase pasada de praxis, ¿no? Esta dicotomía histórica entre teoría y práctica, y que se mantiene por ahí en la actualidad en algunas prácticas de enseñanza del arte, como también hace mucho tiempo se superó esta dicotomía y se dio la dimensión completa de esta relación entre teoría y práctica, ¿no? Sí, Gaby, hay una aclaración porque veo en el chat también, y nosotros venimos diciendo, ¿no? Que este es el teórico y que después se van a los prácticos. Digamos, fíjense también cómo en el nivel de las formas estamos todo el tiempo en plena contradicción, ¿no? Nosotros pensamos esta clase general para todos los estudiantes de TPA y después el trabajo en grupos, en comisiones, pero seguimos diciendo teórico y práctico. Clase positiva y clase de hacer, de práctica, entre comillas. Entonces, quizá de alguna manera la universidad, en muchos sentidos, replica, reproduce esta división, porque tiene que ver bastante, digamos, ¿no? con estas corrientes positivistas del siglo XIX, que tienen todavía mucha influencia en la universidad, ¿no? Yo pienso en algunas carreras, no las nuestras, afortunadamente. Es que la universidad nace de esas corrientes, entonces... Exacto. O sea, la Universidad de La Plata nace en pleno positivismo
y sigue estando muy presente. Uno va a medicina o va a ciencias exactas y estas discusiones, digamos, son demasiado contemporáneas en un punto o demasiado difusas. El positivismo sigue estando de un modo muy presente en el plano universitario y en el plano internacional, ¿no? Así que Sí, creo y que por también ahí, está bueno y de por que ahí esto la está presente. idea, claro, y por ahí la idea no es negarlo, sino simplemente ponerlo en evidencia. Podemos seguir diciendo que este es el teórico y después pasan a las clases prácticas, pero sin embargo ya participaron 5 alumnos. La construcción de conocimiento de estos textos la estamos haciendo de manera colectiva, entonces no es una clase expositiva, teórico expositivo de la manera a la antigua o racionalista, y tenemos 2 manos más levantadas, así que para que sea este espacio más horizontal y más práctico, le vamos a dar la palabra a Luis Alfredo. No, nada, quería, bueno, aportar de lo que ustedes mencionan ahorita de que la, ¿cómo se llama? De que la universidad surge en pleno apogeo del positivismo, o en plena época positivista, y que todavía vemos esos rasgos hasta hoy en día, pues sí, ciertamente, y creo que vale destacar el cómo también ese positivismo va variando dependiendo de la facultad en cuestión, dependiendo de la carrera en cuestión, porque a ver, no es lo mismo. Pienso yo, por ejemplo, medicina, yo no sé nada de medicina, pero no es lo mismo ciencias médicas, que sí requiere o sí es más exigente a nivel positivista con todo lo que tenga que ver con datos científicos, con lo que se puede comprobar, con la parte de práctica, que por ahí una carrera de artes, artes audiovisuales, artes plásticas o diseño multimedia, que sí tiene una teoría y tiene como su parte positivista, su parte comprobable, pero al mismo tiempo pues también da como más libertad creativa, ¿no? Yo no me imagino un médico así como, bueno, lo que salga en medio de una operación, lo matan o como mínimo lo despiden. Bien, y lo que Existe decís, mucha polémica ahí, me parece, sí, sí. Luis. Muchísima polémica también, porque habría que pensar si nosotros tenemos esa libertad o ese lo que salga, más allá de lo que está en juego, ¿no? Uno siempre dice, bueno, quizás está en juego una vida, no en todas las ramas de la medicina, digamos, ¿no? En alguna. O en un ingeniero que hace un puente, pero creo que es interesante el planteo de esto, y esto de lo comprobable también. Igual Sí, hay también, varias personas, ¿no? Macarena. sí, perdón, tiene mucho que ver lo que acaba de comentar con esta relación entre tradición e innovación. Si bien hay carreras o hay facultades que tienen, o que por ahí desde nuestro prejuicio o de nuestra visión desde la afuera, ¿no? Porque por ahí tenemos la misma visión en medicina que tiene un ingresante de arte en nuestra facultad romántica. Para nosotros la medicina es exacta, y vemos que en realidad los grandes descubrimientos tienen otra cuestión, que no es solamente lo dado, sino lo que me animo a crear, a averiguar y a innovar, ¿no? Esta cuestión de tradición e innovación, que ya la vimos en Cassirer, y la vamos a rever en el SNAI, y la retoma Caballero también, ¿no? Sí, Gachi, ¿querías comentar algo? O Martín. Algo rapidito, que nada más que reforzar algo que dijiste con respecto a la construcción colectiva de este momento, porque también tiene que ver con, y con la tradición y con la innovación, replicar también nuestras actitudes, que ya, o sea, nuestro actuar está como también condicionado por esta consideración acerca de la teoría y de la práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empieza el teórico, nuestro teórico, no estamos tan preparados para la experiencia de lo que viene, sino que estamos preocupados por cuestiones de en qué listado estoy. O sea, el espacio del teórico a veces, y ya lo tenemos aprendido, nos permite traficar preguntas o tratar de construir paralelamente
al desarrollo de la clase teórica, porque nosotros ya venimos con la idea de que nosotros no construimos el teórico. Es que son estas ansiedades que se traen y que se quieren resolver en el teórico, porque en el teórico están todos y podemos preguntarle a alguien, ¿no? Claro, Bueno. o sea, a veces nosotros, la actitud nuestra también, ya traemos aprendido que el teórico es porque nosotros vamos a tener una actitud pasiva de escuchar, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es no escuchar lo que nos están diciendo, porque nosotros la actitud nuestra es pasiva. No estoy retando, estoy diciendo que nosotros también venimos con esa construcción de teoría y de práctica que se nos viene dada. A eso voy yo. Qué bueno. Bien. Que acá hay muchos compañeros que lo están dando vuelta, ojo. Pero sí, reflexionarlo también. Tiene la mano levantada. Hace rato, Macarena. No te escuchamos. Muy bajito, me parece. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahora mejor. Bueno, no, flasheé mucho con esta materia, la empecé a cursar el año pasado y la tuve que dejar. Y yo ya hice varios de los TPs. Y leyendo lo que había escrito, es muy inspiradora esta materia. Yo escribí que... Se cortó. El hombre está abierto a la comprensión del ser sobre la base de la praxis. Me parece increíble porque es súper profundo, digamos. Porque, digamos, vos cuando haces las cosas es cuando las comprendes. Es cuando tu espíritu y tu mente las comprende. ¿Se escucha? Sí. Entonces, me parece zarpado porque esa mediación que tiene que haber, tiene que existir, o sea, tiene que estar el espíritu del hombre, la materia, la mente, todo puesto en una sincronicidad para que suceda esa obra artística, digamos. Y después, como que lo que me pareció increíble es que por ahí el texto dice, solo conocemos el mundo y las cosas en cuanto los creamos. Entonces, esa profundidad, es mucha profundidad, es mucho, porque uno tiene que sentarse y ponerse a pensar, ¿quién soy? ¿Y qué hago acá? ¿Qué vine a hacer acá? ¿Por qué hago esto? O sea, no me gusta esto que estoy creando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que crear que me guste? O sea, es como, son demasiadas las preguntas que una como artista se tiene que hacer para poder llegar a eso, y es como, me parece algo increíble. Me parece como no me parece menos que lo que tiene que hacer un médico, por ejemplo. Me parece un rol increíble en la sociedad, porque cuando uno está consciente de uno y del rol que tiene que ocupar, y también había un texto ahí que hablaba como de que el artista cuando es un espejo de la sociedad, digamos, o algo así. No me acuerdo, si alguien puede aclararme ese texto, ¿se lo acuerdan? Sí, bueno. El artista está inmerso en una cultura y no puede desprenderse de ella, y es el espejo de la misma, porque desde que nacemos, que consciente e inconscientemente sobre todo, estamos aprendiendo fenómenos y cuestiones y artilugios culturales de los cuales no podemos desprendernos, que es lo que nos dice Casires, que es imposible una visión natural del mundo, una mediación natural entre los seres y el mundo, o entre el hombre y el mundo según Casires, si no está impuesta por ese universo de símbolos, de signos y símbolos que el hombre crea. Claro. Por eso es espejo de una cultura. Es increíble. Y el año pasado nos habían mandado el video de la botella que se caía en medio del África. También lo podemos mandar por el WhatsApp hoy. Así lo ven. Ese video fue increíble, porque yo me imaginaba, claro, ¿qué pasa si esa botella se cae desde el cielo como en mi patio? Tipo, nada. O sea, ¿qué onda? Enojo, digo, están tirando basura. O llamar a la policía. Bien.
Pero los demás compañeros no saben de qué se trata, así que ¿por qué no les explicás un poquito del video? En realidad tiene más que ver con el texto de Neil Knight, ¿no? Lo podemos retomar en un ratito, ese ejemplo. Hola, perdón, yo no tengo manito y quería pedir la palabra. No, me quedé un poco atrás, quería volver al término de praxis según la teoría marxista, y me quedé pensando porque en el texto dice que se referían a praxis como lo específicamente humano, que era la transformación de la realidad. Y me pareció interesante pensar en ese concepto como que esa transformación de la realidad iba necesariamente con una praxis que de alguna manera involucre y haga que se interconecten la práctica con la teoría necesariamente, como que en esa transformación de la realidad la teoría tiene que estar basada, digo, la praxis, o sea, la práctica tiene que estar basada en una teoría, que esa teoría a la vez sí o sí tiene que estar puesta en práctica, y me pareció muy interesante pensarlo, pensarlo yo no, digamos, que lo que decía el texto de que estuviera en la transformación de la realidad y en nuestro rol como artistas. Está muy bien, pero fíjate que por ahí no basada, ¿no? Teoría y práctica juntas. No que una se base en la otra ni que sea primaria. Podemos No, por decir eso, no. que cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿no? No, claro, no como en una cuestión como cronológica de qué viene antes y qué viene después, sino como en una conexión constante y en un intercambio constante, digamos. En un intercambio, en una comunicación, en una red en la cual no las podemos separar, ¿no? Sí, ahí como decía el compañero, la palabra clave es transformación, ¿no? Sí. Crear y transformar es la realidad, un poco lo específico, según Cosic, según el texto Caballero, y la teoría y la práctica entran en un diálogo, como dice Gaby, para sumar esa transformación. E incluso eso nos propone desafíos respecto de lo que planteaba Macarena, porque cuando yo estoy también haciendo obra en la praxis artística, ya tampoco es, o no es solamente lo que a mí me pasa con la obra, o si a mí me gusta, si a mí me siento realizado, si siento, digamos, una vinculación con esa obra, sino si mi obra transforma la realidad o se suma a la creación de la realidad, ¿no? Esa es una diferencia de Cosic con Cassirer, ¿no? Para Cassirer, la cultura, el universo simbólico es lo que nos distingue de los animales. Para Cosic es la transformación de la realidad lo que nos distingue de los animales, la praxis. Una praxis, como decíamos, ¿no? Teoría y práctica totalmente disueltas en esa acción transformadora, ¿no? Que no es una acción, como un compañero decía, entonces pensar no es hacer, precisamente es lo que dice la praxis, ¿no? Es una acción también conceptual, pragmática, práctica, teórica, es una acción que incluye todo eso, ¿no? Pensar también es un modo de transformar. Y sentir. Y el sentir, no te olvides del sentir. La praxis también incorpora el sentir. Ahora que se habla mucho de este tema desde los feminismos, ¿no? de la empatía, de la sororidad, uno piensa cómo es una dimensión que teóricamente siempre quedó de lado, ¿no? Hablando de esto del sentimiento afuera, cómo toda esa dimensión en la teoría no existía prácticamente. Y hoy estamos reconociéndola como parte también de la praxis, ¿no? No sé si hay alguna hora más, tenemos pasado otro texto. Sí. Pero, para cerrar... perdón. Sí. Dale. Rapidito. No, última, que con esto de la praxis y eso, se me ocurría, bueno, esto que tiró el compa de les médicos y demás, que muchas veces me parece que la producción de obra, o tal vez, bueno, la práctica artística, lo que nos concierne, no se ve como un momento de producción de conocimiento, y lo es. Bueno, nosotros venimos de realización 1, que tiene como una filosofía más de la experimentación audiovisual, formal, y nada, como que me parece que también es una dimensión a tomar, y que ahí un poco también se expresa esto de la praxis, me parece. Bien. Macarena, ¿querías acotar algo muy cortito? Así cerramos el texto y comenzamos con el otro. ¿O te quedó la mano levantada? Me quedó la mano levantada. Bueno, entonces, para cerrar este texto tan interesante, me parece importante no dejar de tener en cuenta esta cuestión del contexto y de la situacionalidad, que nos va haciendo como un preámbulo de los autores que vamos a tratar la semana próxima, que son
Casalla y Kush, ¿no? Que hablan específicamente de esta situacionalidad. Pero en esta cuestión de la praxis y de la teoría y de la práctica y de esta teoría marxista, qué importante es en nuestro contexto específico como argentinos y como latinoamericanos, que tenemos muchos ejemplos, ¿no?, culturales en lo que esta dicotomía de la teoría y práctica, entre la teoría y práctica se chocan y hay que verlo, ver el problema, ver la cuestión, ver la producción de una manera integral. ¿Cómo estamos desfasados con una teoría importada y con una praxis ajena, ¿no? Esto lo vamos a ver mejor con los autores siguientes, pero es muy importante, ¿no?, tener modelos explicativos y prácticas propias, ¿no?, situadas. Los vamos a ver con los autores de esta unidad y con la siguiente, con Elie Richard también. Claro, Bueno, eso va también como mucho más allá de la práctica y la teoría. O sea, digo, la situación argentina y latinoamericana es cultural. Vivimos en un mundo globalizado donde el pensamiento válido es eurocentrista o de los países centrales. Además, hay que sumarle a toda la dificultad de esta definición de praxis, de apropiarse de la definición de praxis, además a que el contexto, o sea, ni siquiera nos ayuda para lograr una teoría y práctica o una praxis argentina o latinoamericana cuando vivimos en un mundo donde te bombardean de otro tipo de... O sea, nosotros actuamos, tenemos una forma de estudiar, unos conocimientos que nos van a transmitir que vienen ya de años de afuera, ni siquiera son nuestros. Es como súper complejo todo. Martín, vos lo que estás planteando está bien, es el status quo, pero justamente lo que estamos haciendo es ponerlo en tela de juicio ese status quo. Claro. Y viendo qué necesitamos y qué loco o qué anacrónico puede ser tomar una teoría ajena y fundamentar un conocimiento en una práctica que no existió tampoco, en una práctica para otro lugar. Bueno, y yo para cerrar solamente, el texto, digamos, marcaba la dificultad que tiene, justamente. Claro, sí, tratando de ponerlo en crisis. Muy bien. Para cerrar, queríamos cerrar con esta cuestión de que la materia, más allá de que en este momento estamos haciendo una dinámica que no es del positivismo, de una exposición magistral y demás, con el trabajo final vemos cómo podemos hacer una praxis realmente artística con este objetivo de producir un discurso estético propio, integrar a la discusión la necesidad de articulación que conlleva la producción de sentido, la intención, el conocimiento y la elección del soporte y materiales, ideología, contexto cultural, destinatario. Todo eso hace a que el trabajo final de la materia, de la modalidad que le elijan, sea realmente una praxis artística y no un ejemplo o una aplicación de lo que vimos meramente durante el año, ¿no? Sí, una cosita me quedé, porque creo que acá está la respuesta a la pregunta inicial que hacía Gaby, ¿no? ¿Qué cuestiones intervienen en la realización de una obra? Pensando desde el concepto de la praxis, superando separaciones entre teoría y práctica. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no?, la intención, la ideología, el conocimiento, también el azar, la emoción, uno podría agregar con esto que decía Gaby recién, ¿no?, un montón de elementos que superan cualquier posibilidad de análisis teórico y práctico. Y también lo que decía recién, creo que Martín, en donde hablaba un poquito de estas condiciones cuando uno separa teoría y práctica y cómo pasa en un país atravesado por el colonialismo pedagógico y cultural, que hay tanta influencia de teorías y de prácticas, no sé si nuestras o no nuestras, sino que no las podemos procesar a veces, ¿no? Llegan como una especie de paquete, y es muy interesante, digamos, que esta materia, digamos, siempre tuvo un espíritu de colonial. Ahora que está de moda los estudios de coloniales, esta materia viene siendo de colonial desde el 87, cuando ni siquiera estaba de moda pensar cómo deconstruir estos procesos, de pensar una teoría propia,
una teoría que integre todos estos aportes del mundo situado, o estas prácticas también, ¿no? Las vemos mucho que a veces esperamos o le pedimos a la universidad prácticas que son de otros países, son del primer mundo, son de universidades que tienen otras condiciones. A veces también le pedimos a la universidad ese nivel de prácticas sin reconocer nuestras propias condiciones, ¿no? Nuestras propias limitaciones, posibilidades, potencialidades, etcétera, etcétera. Y el Nos queda un sentido ratito que para el texto tengan que viene, ¿no? Sí, vamos a seguir con Elias Knight, que es un texto muy interesante. Macarena, ¿querías hacer un comentario de este texto? Bueno. Hola, sí, quiero hacer una consulta, porque a mí me dijeron que como no puedo asistir a los prácticos, que me daban la opción de hacerla como libre asistido, pero yo quiero hacer el trabajo final, o sea, porque es lo más lindo. Bueno, Macarena, eso lo vemos después de la clase, ¿te parece? Cuando terminamos con los textos nos quedamos con vos y charlamos. Ok, dale. O lo vemos por otra vía. Bien. ¿Cuál es la tesis de Nelia Knight? Que toda cultura visual tiene códigos culturales, que hay 3 que son los más relevantes, son el código de la percepción, del saber y la representación, y que la modificación de uno de ellos repercute en los demás. Esa vendría a ser la tesis de este texto que les acercamos, que es muy interesante para poner en cuestión sobre todo esta cuestión del ver y del representar del natural, o de ver el natural, entre comillas, por un lado, y por el otro, que ya lo nombramos, la cuestión de la tradición e innovación, de cómo no se puede crear a partir de la nada, que todo artista está situado en una cultura y crea a partir de esos códigos que les son comunes, que les son inconscientemente naturales, podríamos decir entre comillas, y a partir de eso se da una corrección o una innovación. Bueno, vamos a empezar entonces con el código de la percepción. Rapidito porque nos quedamos sin tiempo. El objeto de la percepción nunca es un objeto abstracto, sino un objeto culturalmente coordenado. ¿Qué significa esto? Nosotros elegimos qué ver. Y además, dentro de nuestro campo visual, lo que vemos significa o no para nosotros según la cultura. ¿A qué cultura pertenezcamos? Un ejemplo muy simple de esto es, si nosotros vamos a la selva, vamos a ver vegetación y más vegetación y elementos animales, elementos naturales. Es más, algunos animales no los vamos a ver, se los van a mimetizar con el fondo o con la vegetación. Pero ¿qué pasa con una cultura que está situada en ese lugar, que vive en la selva? Va a haber un pozo, una depresión en el suelo y va a ser un índice, una huella de un animal, va a saber cuánto hace que pasó, por ejemplo. Una rama rota le va a significar otra cosa y va a distinguir mucho mejor que nosotros por ahí una serpiente en un árbol. Va a tener más el cuidado de ese animal, por ejemplo. O lo mismo que los hombres de campo, ¿no? Fíjense que para la gente de la ciudad el horizonte es una cosa y para el hombre de campo es lo cotidiano. Es más, se dan cuenta si viene alguien y nosotros tenemos que ponernos a mirar 20 veces, distinguir que está viniendo alguien, antes de que aparezca un auto o inclusive la polvareda, ¿no? Entonces, esto de que el objeto de la percepción es un objeto no es un objeto, nunca es un objeto abstracto, sino un objeto culturalmente coordenado, tiene que ver con todo eso. Lo que percibimos lo elegimos y significa para nosotros. El ejemplo de texto es una moneda o un círculo de metal. Pero podemos dar muchísimos otros ejemplos al respecto, ¿no? En realidad percibimos significaciones.
Percibimos formas y colores que significan algo para nosotros, en nuestra cultura. Son relaciones simbólicas. No percibimos cosas, digamos, lo natural, sino símbolos. Digamos, con esto que decía Cassirer, ¿no? No tenemos contacto con el mundo real, real entre comillas, con el mundo natural, con la realidad externa, no humana, no podemos acceder a ella, no podemos percibirla, siempre estamos con los códigos que nos enseñaron, como nos enseñaron que esa cosa redonda que brilla es una moneda y que sirve para un montón de cosas, que ese papel verde es un dólar, vamos a mantener el ejemplo en lo financiero, ¿no? Un dólar, digamos, o esto es un tipo de objeto, digamos, que me permite conseguir cosas. Las codificaciones, me parece, yo pensaba el tema del pañuelo verde, por ejemplo, como en esta cultura específica, en los últimos 2-3 años, ese símbolo, que sería un pañuelo, o el pañuelo de las madres, tiene toda una carga específica que no se puede descontextualizar. Lo llevas a otra cultura y pierde, digamos, un montón de valores, ¿no? Como objeto simbólico. Sí, Macarena y Puel querían decir algo. Bueno, sigamos. Sí, perdón. Vamos para atrás entonces. Dale, Puel. Bueno, no, ¿Qué tal? un detalle que algo que me hizo acordar y quería saber si es más o menos en sintonía con esto, que en algún momento leí algún artículo que hablaba de cómo se perciben los colores y bueno, más allá de la que circuló un montón de que en el Ártico los esquimales distinguen como 17 variedades de blanco para poder adaptarse, entonces uno ve blanco y el resto. Pero un análisis que tenía que ver con la lengua, con los idiomas, me hizo acordar mucho la cuestión de cómo nombramos los colores. Por ejemplo, la variedad que tenemos nosotros para distinguir los azules, y de repente había una muestra, una tabla donde había distintos tipos, no sé, azul, celeste, azul marino y zaraza, y en distintos lugares les tomaban una especie de respuesta y, no sé, en Rusia distinguían 3 colores en una misma tabla donde los ingleses distinguían 2, y los alemanes o los sudafricanos o los colombianos distinguían otra cantidad de colores porque directamente viendo lo mismo se veían distintas cosas, pero siendo colores me sorprendió. No tanto el objeto concreto, el disco de metal o monedas, sino algo que en cierto punto es muy distinto a eso. Me pareció traer la operación por justamente que se aleja del objeto, pero sigue siendo parte de la percepción y todo eso. Claro. Sí, Agustina. Sí, yo tenía como una duda y a la vez como que se me explotó el cerebro. Viste que la autora plantea, claro, porque la autora plantea que nosotros vemos representaciones, que esas representaciones están como cargadas de sentido por el contexto donde nosotros vivimos. Por eso nosotros no vemos lo real. Entonces... Pero con el contexto no geográfico, ¿eh? Claro, tipo por lo cultural. Entonces nosotros vivimos siempre de lo que otras personas nos dicen. O sea, siempre vivimos como... Tenemos que confiar en el otro todo el tiempo. La cultura, no otras personas. La misma cultura te enseña a mirar de una manera, escuchar de una manera, claro, percibir que estas cosas se hacen, estas no. La cultura te educa. Vos después innovás y transgredís las pautas que te enseñó la tradición de la cultura. No claro, es que sos simplemente una persona pasiva ante la cultura, ¿no? Vos te rebelás, claro, vas a crear nuevas formas, como tu generación va a crear nuevas formas, y nuevas maneras de mirar y escuchar y de representar también, ¿no? Porque esto de la percepción lleva a la representación también. Y esa creación es lo que vemos, es lo que nos relaciona con el mundo, lo que nosotros creamos, no lo que está. Es como que le damos una resignificación a algo que ya existió o que no se prestó atención.
Y ahí es donde estaría como la modificación del Lo concepto. significamos, más que Diferente resignificarlo, lo significamos, ¿no? Claro, Le damos un significado. claro, claro. Ahí está. Ahí como que me ordené un poco más. Bien. Martín, rapidito porque nos quedamos sin tiempo. No, ahora básicamente eso, o sea, justamente que dice, no se representa lo que se ve, sino que se ve lo que se representa, es justamente la carga de sentido que ya tiene aquello que uno ve. Eso es lo que, pero me resultó interesante lo que dijo el compañero antes, que Cuel, que tiene un nombre súper copado además, de esto de los distintos lugares. De hecho, no solo pueden tener diferentes formas de llamar a los colores, sino que está comprobado que acorde al idioma madre, o sea, uno tiene una forma de pensar, o cómo funciona la forma de pensar, digamos, acorde a cómo está construido el lenguaje madre. Entonces eso también tiene un montón que ver, por eso también nos aleja más culturalmente, no solo tu ciudad, sino qué idioma hables, o además de las representaciones que uno hace, el idioma es fundamental a la hora de dar sentido a las cosas. Eso, nada más. Sí, por ahí también el idioma es como el emergente de ese contexto cultural. También. Pero bueno, pasemos al otro código, al de la representación. Sí, ahí también, perdón, que decía, vemos lo que se representa, vemos estéticas, ¿no? Vemos la tendencia de la representación de hoy, los modos que una época elige, los colores que elige, la hegemonía, ¿no? Estética o representacional, los estamos viendo y aprendemos y nos enseñan a percibir según la estética. Por eso, cuando uno mira para atrás, cuando uno mira, por ejemplo, la estética o los programas de televisión, de internet, visuales, musicales, sonoros de la niñez, se da cuenta en contexto qué estéticas estamos jugando ahí, cómo aprendimos a percibir según esos modos de representar, ¿no? Nos enseñaron ciertos colores, ciertos modos de organización visual y sonora, y ahí también hay una especie de se ve lo que se representa. Vemos la estética del momento, la tendencia del momento, los estilos de una época, ¿no? Y en realidad vemos los esquemas culturales que tenemos internalizados. Por ejemplo, cuando vemos figuras o reconocemos una persona o una cara en una nube, lo que estamos haciendo es adecuar lo que vemos al esquema internalizado de una cara. Que para el hombre primitivo fue muy importante eso, por una cuestión de seguridad, ver qué cara tenía el otro, si era para atacarlo o no, y demás, pero fue cultural también. Entonces nosotros, no es que el árbol se parece a una mujer, es que nosotros adecuamos esa forma, lo que vemos es el esquema que tenemos internalizado, y hacemos hincapié en esas proporciones, y no en otros aspectos, como puede ser la textura, el color, ¿no? O la forma en sí, o el volumen, sino el esquema que nosotros tenemos internalizado culturalmente. Y bueno, un ejemplo de esto es el famoso rinoceronte de Durero, que por 3 siglos se representó de esta manera, un rinoceronte con un esquema de alguien validado socialmente, pero que nunca había visto el animal. Y sacado, ¿por qué tuvo tanto éxito este esquema? Porque fue sacado de otros esquemas culturales que ya estaban establecidos, como la representación de un dragón. Claro. No es que vos volvés a mirar la realidad y representás, sino siempre estás trabajando sobre el esquema anterior, sobre los modos, sobre cómo estaba representado el rinoceronte, vas innovando esquema, no la realidad o la representación de la realidad. Siempre estás trabajando sobre cómo se representaba sonoramente, visualmente, ¿no? Audiovisualmente algo antes. Siempre estás charlando con la tradición de representación.